Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas. Nuestro canal ha vuelto y vamos a funcionar por gracia de Dios y venimos con más estudios profundos de la Biblia. Hoy traemos una enseñanza importante y es la base de la sana doctrina, la cual es la unicidad de Dios. Y entonces vamos a ver, según la palabra de nuestro Señor, las citas que nos sustentan este tema. Empezamos en Juan 1:1 y seguimos hasta el versículo número 3, el cual nos dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que esta cita nos habla de que el verbo estaba con Dios, refiriéndose a la palabra de su poder, y que por medio de su palabra fue creado todo lo que existe, tanto espiritualmente como materialmente, y se nos habla de que ese verbo era el mismo Dios, lo cual significa que su palabra es una extensión de su mismo poder y hace parte del ser eterno de Dios. Dice Hebreos 11:3: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo nos confirma de que la palabra de Dios, o sea, la misma esencia suya, se extendió cuando Él pronunció las palabras con las que crearía el universo. Un ejemplo claro lo tenemos en Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, dice este versículo. Entonces el poder creador de Dios sale de su ser y cobra vida cuando Él pronuncia alguna palabra. Esto lo podemos ver cuando creó la luz. Con tan solo decirlo salió el poder de él mismo, el cual formó la luz del universo material. Al analizar esto, podemos concluir que el verbo es la extensión del ser de Dios que se expande al salir de su boca, cumpliendo sus órdenes instantáneamente. Lo que conocemos humanamente como lenguaje y por el cual nos podemos comunicar es el verbo que emplea Dios para formar cosas. Pero esto no significa que sean dos entes o dos seres diferentes. Es el mismo ser en su faceta de creador, sacando poder de sí mismo por medio de su palabra para crear el universo. Dice Juan 1:14: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como vemos, el ser de Dios se manifestó visiblemente, tomando un cuerpo de carne, pero como mencioné anteriormente, no es otro ser diferente, sino una extensión del mismo Dios. Es Él mismo, pero en forma humana. Como sabemos, el mundo entero estaba bajo el maligno y Jesús vendría a salvar a aquel que estuviera perdido. En este versículo se nos hace referencia al momento en que Dios vendría a salvar al mundo en su forma humana. Y es Isaías 52, 5, 6, que dice así: ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Se nos dice claramente que Jehová estaría presente entre su pueblo, o sea que al hacer acto de presencia, Israel podría verlo y sabrían su nombre. También dice en Mateo 1, 21 al 23: Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En estos versículos, cuando el ángel Gabriel le habló a José sobre el hijo que habría de tener María, le dio el nombre para que le pusiera Jesús. Aquí se cumple la profecía que acabamos de ver, cuando Dios dice que se haría presente y su pueblo sabría su nombre. Pues este mismo capítulo dice que se cumplió la profecía donde nacería el niño llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una clara referencia de que Dios ha venido en forma humana, había venido en forma humana y ahora estaba entre los humanos. Veamos que en el Antiguo Testamento la profecía que acabamos de ver se cumplió en Mateo. Entonces vamos a ver esa misma profecía que se ha cumplido en su versículo original, que es Isaías 7:14. Dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces esta se articula con la de Isaías 9:6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Como se nos dice, el nombre de Jesús también significaría Dios fuerte. Sabemos que no pueden haber dos dioses. Entonces Isaías 45:5 nos confirma: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Vemos que Jehová dice que no hay otro Dios. Por lo tanto, el nombre Dios fuerte solo puede pertenecer al mismo Jehová. Esto nos confirma que Jesús es el mismo ser de Dios, pero humanamente, ya que si fuera un ser diferente, entonces sería otro Dios. Entre los otros significados también nos dice Padre Eterno. Sabemos que eterno se refiere a que no tiene principio ni fin. El nombre de Jesús en esta cita significa Padre Eterno. Por ende, Jesús no puede ser un ente o un ser diferente a Dios, ya que su mismo nombre habla de que es Padre Eterno, o sea que no tiene principio. Si Jesús fuera un ser creado por Dios, diferente a él, habría tenido un principio y su nombre no significaría Padre Eterno, ya que Padre Eterno únicamente es Dios. Entonces esto nos confirma que Dios al ser el Padre y el Creador de todas las cosas es el mismo Jesús. La eternidad de Dios también nos resuelve una de las dudas que muchos de los unicitarios tienen. ¿Por qué dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza? Como dice en Génesis 1:26, al Dios ser eterno está presente en todas las edades del universo y al mismo tiempo, y no necesita dividir su ser en muchos para que cada uno cubra una época diferente, sino que la misma expansión de su presencia cubre el universo entero y todas las dimensiones, como todas las edades en la misma estructura del ser de Dios. Entonces vemos que en Génesis 1:26 es que Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por ende, si Dios dice algo en determinado momento, puede estarlo diciendo en dos épocas al mismo tiempo. Al tiempo que está diciendo cualquier cosa, su ser se encuentra en todas las épocas que existen. Por eso cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, se lo estaba diciendo a sí mismo en su forma de cordero inmolado que bajaría al mundo para morir por nuestros pecados. Así fue que Dios creó a Adán y a Eva perfectos y semejantes a su ser, pero cuando pecaron y entró la maldad en el mundo, el humano dejó cada vez más su perfección y cayó en desgracia. Entonces dejaron de parecerse a Dios. Ahí fue cuando Jesús apareció y murió por el humano para que al acercarse a él y ser lavado en su sangre, obtuviera perdón de pecados y adquiriera imagen y semejanza espirituales a Dios. Esta frase, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, fue dicha y hecha por Dios mismo en dos épocas diferentes y con dos de sus facetas. La de creador cuando creó a Adán y a Eva y la de redentor cuando murió en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera tener salvación y así al ser lavado y regenerado en su sangre pudiera ser semejante a él. Vemos cómo se cumple perfectamente la palabra de Dios y trasciende tiempo y espacio, no se limita. Ahora vamos con otra duda que muchos tienen y es la pregunta que todos se hacen: ¿por qué Jesús es llamado Hijo de Dios si es él mismo? ¿Y por qué le ora al Padre si él es el mismo Padre? Como sabemos, Jesús al ser humano tenía necesidades como todos nosotros, pues no solo vino a morir por los pecados, sino a enseñarnos a vivir en santidad, siendo 100% humano. Por eso, para darnos ejemplo, y porque su parte humana lo necesitaba, oraba a su Padre, a su parte divina, para que le diera fuerzas a su ser mortal y así pudiera darnos el ejemplo que vino a darnos de vivir santamente. Por eso Jesús tuvo todo tipo de necesidades que nosotros normalmente tenemos, incluso pedir a su forma divina las fuerzas, y de esa forma resistir toda tentación y ser perfecto sin pecado ni mancha alguna. Otro de los atributos de Dios es que Él es santo y su estructura corporal es espiritual. Por eso sus mismos atributos indican que Él es el Espíritu Santo, pues no necesita crear otro ser que también sea espíritu y que también sea santo, pues la misma extensión de su presencia llena el universo y puede manifestarse en cualquier lugar que quiera. Por ejemplo, vemos que se manifestó y descendió como paloma sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista en Marcos 1:10. Es el poder manifestador del Espíritu Santo, que es la misma esencia de Dios. Con esto podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios que no son diferentes a Él mismo, hacen parte de su ser y el título Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo atributos suyos, pero no son seres diferentes. Dice Mateo 28:19:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por esto vemos que en este versículo Jesús les da los títulos del nombre en el que tenían que bautizar. Estos son los títulos de su propio nombre, y lo dijo así para realzar las múltiples características de su ser y sus diferentes ministerios. Pues vemos que los discípulos no bautizaron en estos títulos porque la intención de Jesús no fue decirles que bautizaran en los títulos, sino, como mencioné anteriormente, mostrar estos tres ministerios de Dios. Por eso estos versículos que voy a mostrar a continuación demuestran que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, y en el cual bautizaron sus discípulos, y su iglesia verdadera bautizan ese nombre. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice en los Hechos 8, 15 y 16, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Dice los Hechos 19, 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto nos dice que al profetizar, al hablar en lenguas, al recibir el Espíritu Santo, Dios mismo estaba confirmando que lo que estaban haciendo era legítimo, era verdadero y era lo correcto, haber sido bautizados en el nombre de Jesús. Con esto queda comprobado que Jesús es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno solo y es Jesús mismo. Hay muchos más versículos que nos demuestran esta verdad, como por ejemplo 1 Juan 5:20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En la Biblia podemos encontrar muchas más pruebas de la unicidad de Dios, como cuando Jesús, después de resucitar, se le presenta a Tomás y éste le dice: Señor mío y Dios mío. Y también hay muchas otras, pero yo creo que ha quedado más que comprobado con este estudio que Jesús es Dios.